Gonzalo, bienvenido a Malaguistas TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Espérate, que creo que no te escuchamos. Ya te pones el micro y vamos a ir a... Como si estuvieras en tu casa, Gonzalo. Ahora, Ahora sí. buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un placer estar aquí con vosotros, un saludo a toda la audiencia y aquí estamos para hablar de lo que quieran, sobredosis de fútbol. Pues eso es, vamos a hablar de fútbol, vamos a pasar un buen rato aquí charlando en Malaguistas TV. En primer lugar, como te he dicho, para nosotros es un honor que hayas accedido a estar con nosotros. Y nada, vamos a hablar de tu trayectoria deportiva, que sinceramente es espectacular traer a un jugador con una carrera como la tuya. Y vamos a empezar por tus orígenes. En Uruguay arrancaste en Peñarol. ¿Cómo son tus comienzos, Gonzalo? Háblame. Bueno, los comienzos se remontan antes de Peñarol, Sí. a los 5 años en mi ciudad, en Salto, que hoy es muy conocida porque es la misma ciudad donde nacieron también Edinson Cavani y Luis Suárez, con lo cual se ha hecho muy famosa a partir de toda esta movida de las redes sociales, ¿no? En mi época no existían tantas redes sociales y lógicamente no tenía la trascendencia mi ciudad natal que tiene ahora. Después de ahí, a los 15 años, Peñarol de Montevideo tenía diferentes ojeadores, scoutings en el interior del país, y eso llevó a que mi debut fue bastante temprano, ¿no? Bastante precoz en la primera división de un equipo que se llamaba Chanán, en Salto. Y bueno, debuté a los 13, 14 años en primera división y Peñarol puso los ojos en mí y a los 15 años me fui para Montevideo ya a enrolarme al Club Atlético Peñarol, a la quinta división, que vendría a ser hablando aquí más o menos sería un juvenil Liga Nacional, más o menos por esa categoría, un paralelismo con esa categoría. Después, jugar en un equipo como Peñarol, ¿para ti qué supone? Porque tú como uruguayo nos puedes hablar de que es uno de los mejores equipos de Uruguay, ¿no? Y que para ti en ese momento tuvo que ser impresionante esa llamada de Peñarol, ¿no? Sí, aquí hay un condimento extra que es el equipo de mi vida, ¿no? El equipo de mis sueños, el equipo de toda mi familia, porque cuando uno va a jugar a defender la camiseta del equipo que es hincha y el equipo que quiere desde pequeño, claro, el sentimiento se traspasa al terreno de juego, a la cancha, con lo cual eso tiene una motivación extra. Y para mí es impresionante, era mi sueño desde chico vestir la camiseta de Peñarol, lo pude cumplir con creces, ganando títulos. Y como te digo, desde los 15 años a los 20, esos 5 años que estuve en Peñarol, fueron 3 años en primera división ya, o sea, jugué en quinta división, en cuarta y después salté directamente a primera, ganando títulos, 3 títulos uruguayos, debutando en la selección absoluta de Uruguay con 18 y 19 años y a los 20 años ya me estaban traspasando al fútbol europeo, con lo cual entre los 15 y los 20 años fue todo muy rápido, muy rápido, en un abrir y cerrar de... jugué en quinta, en cuarta división, 3 años en primera y de ahí me debuté en la selección absoluta de Uruguay y de ahí me traspasan a Europa, con lo cual fue todo muy rápido, muy deprisa, esos 5 años y bueno, y vine traspasado al Mérida en primera división cuando el Mérida estuvo en primera. Por cierto, Gonzalo, el cambio del fútbol, en este caso uruguayo, al fútbol europeo, ¿lo notaste? ¿Fue muy diferente el fútbol español al que tú estabas acostumbrado o viste algo parecido? ¿Cómo lo viste? Y hoy, por ejemplo, hoy en día la adaptación es mucho más rápida porque los campos de juegos en Sudamérica están muy a la par y muy parecidos a a los europeos, con el tema del riego, la velocidad de la pelota, el césped corto. En aquella época, cuando a mí me traspasan, nosotros jugábamos eliminatorias, ¿no? En la clasificación al Mundial de Francia, recuerdo, y el césped de la cancha era el típico césped brasilero, el típico césped ancho, que comía mucha pierna, te cansaba mucho. Y claro, cuando yo llego a Mérida,
un césped cortito con riego absoluto, con riego en el entretiempo, en los calentamientos. Y eso llevó un proceso de adaptación, porque cada vez que ibas a controlar un balón, claro, era mucho más dinámico, mucho más rápido. Si controlabas mal, evidentemente ya tenía uno o dos rivales encima. Y bueno, fue un proceso lento, pero muy lindo porque te permitió un aprendizaje espectacular. Y cuando trasladaba eso al fútbol sudamericano, después, cuando íbamos a jugar con la selección, te beneficiaba, ¿no? Claro, Mérida allí todo fue bien, ¿no, Gonzalo? Mérida fue el equipo que teníamos una plantilla muy, muy buena de jugadores muy, muy experientes. Fue el equipo que me abrió las puertas. Yo le tengo un gran cariño y recuerdo a la ciudad de Mérida. Tenía 20 años, una ciudad de 50, 60 mil personas. Me acogió muy bien. Eh, pero claro, yo cuando miraba el fútbol europeo desde Sudamérica, veía esos super estadios. Mérida tenía un estadio espectacular, el Romano José Fausto, pero pequeño. Pero me acobijaron de una manera espectacular, me permitió jugar 41 partidos esa temporada entre Liga y Copa del Rey. Ya vine con el visto bueno del entrenador, Jorge de Alessandro. Yo ya traía experiencia de Copa Libertadores, de clasificación al Mundial con la camiseta de mi selección. Y evidentemente eso era un plus. Y cuando vine acá, ya a pesar de tener 20 años, ya me codeaba con gente de mucha trayectoria, ¿no? Como Montparlé, Monreal, Luis Sierra, Navarro Montoya, de Quintana, Jaime Molina, Mariano, David Pirri, Pirri Mori, Sabas, Simbal. O sea, eran jugadores que tenían una trayectoria tremenda y yo lo fui conociendo conforme estaba en el vestuario con ellos, porque de allá conocía a Navarro Montoya, quizás conocía a Mariano, que había jugado en el Depor, pero no mucho más. Y en función del conocimiento del vestuario, el entrenamiento diario, me fui haciendo un lugar en el grupo donde después hicimos una buena relación y bueno, fue una etapa muy linda, la verdad. Tu llegada al Málaga, ¿cómo nos la puedes explicar? Porque va a ser importante en esta entrevista. Mira, mi llegada al Málaga fue consensuada entre varias personas. Bueno, primero, el Mérida sabía que me iba a traspasar, porque había varios equipos que ya estaban preguntando, ¿no? Y ya mi representante Paco Casal me había convencido, no, me había dicho que era un secreto a voces que yo no iba a jugar en el Mérida la siguiente temporada. Y ahí aparecieron varias situaciones. Primero, yo cuando jugué en el Mérida no tenía pasaporte comunitario y apareció el nombre del Atlético de Madrid, pero no tenía lugar para extranjeros. Y aparecieron el nombre del Mallorca y del Málaga, que era del mismo propietario. Pero el Mallorca evidentemente ya tenía un bagaje en primera división, ese año anduvo muy bien, tenía un equipo ya formado con el entrenador Héctor Cooper, y yo lo que necesitaba a esa edad era jugar y ir a un equipo que a mí me permitiera seguir creciendo, no estancarme. Cuando a mí me hablan del Málaga, lo primero que hago es buscar bien la zona geográfica. En aquella época Málaga era conocido, pero era más conocido, por ejemplo, Torremolino, el tema de Marbella, pero Málaga capital. Yo lo que quería saber era qué historia tenía Málaga. Y cuando empiezo a averiguar, bueno, me dicen que el equipo acaba de ascender de segunda división B a segunda, que era un equipo que iba a jugar en segunda división, con un estadio mundialista, una ciudad muy turística, con una costa espectacular y con una afición que era las típicas aficiones andaluzas que acompañan mucho y es muy orgullosa del equipo de su ciudad y muy fanáticas. Dicho esto, nos sentamos en una mesa, me acuerdo en Mérida, con mi representante, lo hablé con mi padre que estaba en Uruguay, pero mi padre se metía muy poco en lo que era mi carrera y mis decisiones deportivas. Y bueno, decidimos venir al Málaga con, primero que nada, con la incertidumbre de saber qué podía pasar. Pero estaban haciendo un gran esfuerzo, me brindaron toda la confianza, un pedazo de entrenador como don Joaquín Peiró, que desde el primer momento requirió mi nombre, después el esfuerzo que hicieron los propietarios del club, el presidente, y cuando llego a Málaga, evidentemente, me encuentro
con todo lo que había estudiado, había visto de la ciudad, ¿no? Una ciudad turística, una ciudad que respiraba fútbol, que respiraba playa, respiraba un buen clima. Entonces fue la luna y el sol, la noche y el día con Mérida. Mérida era una ciudad, un pueblito pequeñito, una ciudad pequeña que me acobijó muy, muy, muy bien, pero a la vez con 20 años yo como que no me terminaba de acostumbrar, ¿no? Y cuando llego a Málaga creo que conseguí todo realmente lo que necesitaba para seguir, para que me conocieran en el fútbol español y europeo. Por cierto, Gonzalo, has mencionado al maestro, a Joaquín Peiró, y yo te quería preguntar por cómo era el día a día con él y cómo era como entrenador, a fin de cuentas. Y don Joaquín Peiró era primero que nada, una persona entrañable, una persona que la gran virtud de don Joaquín Peiró era el saber manejar los recursos humanos, el saber manejar un vestuario, saber manejar los diferentes características, las diferentes características de cada persona, las personalidades diferentes. Le daba mucha participación a su cuerpo técnico, a Juan Carlos Añón, al profe Gilabert, siempre una sonrisa en la cara, siempre creando grupos, siempre creando armonía, hasta en el peor de los casos, cuando él estuvo a punto de la destitución, tanto en segunda división como en primera división, siempre eso lo veía tranquilo. Una persona que reinaba, por donde lo miraras respiraba tranquilidad, te brindaba la sensación de decir, bueno, entren al terreno de juego, libérense, que todas las responsabilidades son mías. Y pasaba eso, jugábamos nosotros con una libertad absoluta, confiando y defendiendo el nombre de don Joaquín Peiró porque era la persona que nos trataba de una manera espectacular y se merecía todo, ¿no? Yo creo que fue aquí en Europa la persona que me transmitió valores humanos dentro de un vestuario que me permitieron seguir creciendo, ¿no? Y dentro del Málaga también, la afición, ya actualmente también estamos viendo lo que es la afición del Málaga, pero claro, jugar con esa afición como local, ¿eso qué era, Gonzalo, para ti? ¿Qué fue para ti esa experiencia, la primera vez que tuviste contacto con la afición malaguista? Cuéntanos. Bueno, este, lo que está pasando hoy ya pasaba en la época nuestra. Un estadio con 30.000 personas, difiere mucho las comodidades del campo, del estadio, porque lo que es este estadio actual, un estadio FIFA con todas las comodidades reinantes, en comparación con aquel que jugábamos nosotros, difiere y dista mucho, ¿no? Pero la afición es la misma. Era un encanto entrar al terreno de juego y saber que había entre 25.000 y 30.000 personas todos los partidos. Y bueno, y después más fuerte aún cuando nos trasladábamos a jugar a otras ciudades lejanas. A veces íbamos a Canarias, a veces íbamos a Coruña, a Vigo, al País Vasco, los desplazamientos más lejos, Barcelona, y siempre veía 150, 200 malaguistas acompañándonos. Y eso se trasladaba después al terreno de juego, ese cariño que hasta el día de hoy nos demuestra la gente por la calle. Nosotros se lo devolvíamos dentro del terreno de juego. Podríamos jugar mejor o peor, pero yo creo que todo el que pisaba el vestuario de aquel Málaga se terminaba encariñando y parecía uno más de la tierra, ¿no? Después de tu etapa en el Málaga, nos has estado hablando de Juan Peiró y de la afición, llegará el Valencia, que el Valencia va a ser importante para ti, Gonzalo. Sí, bueno, fueron ese primer año en el Málaga, ascendimos, hicimos una muy buena temporada. Después vienen dos temporadas en primera división que para mí son imborrables. Aquí en el Málaga, rayando a gran altura a nivel grupal y personal, con todo el apoyo de don Joaquín Peiró nuevamente y del vestuario, ¿no? Porque armábamos muy buenas plantillas, muy, muy buenos planteles de gente madura, de trayectoria, pero gente joven, algunos chavales de la cantera, con ganas, con ilusión. Y después de esa segunda temporada en primera división con el Málaga, lógicamente lo mismo que me había pasado en el Mérida, era el futbolista que por ahí más pretendían, que la propiedad sabía que me tenía que traspasar
ajustar cuentas, números, pero a la vez habíamos hecho 2 temporadas muy, muy buenas. Entonces, los Rufete, los Movilla, los Cataña, que se había ido el año anterior, Hmm. sabíamos que, en este caso mi persona, sabíamos que íbamos a terminar siendo traspasado porque un club, una entidad menor, una entidad que, como el Málaga, que tiene mucha historia, pero que a su vez necesita recursos económicos, el sustento económico pasa por el traspaso de futbolistas. Y bueno, me tocó irme al Valencia, una institución con un entrenador que apostó por mí desde el principio, una institución que venía de perder 2 finales de Copa de Europa, de ganar una Copa del Rey en el año 99, pero claro, era una incertidumbre porque venía un entrenador nuevo que recién había ascendido con el Tenerife a Primera División. Era todo un proyecto nuevo, en el cual se apostó muy fuerte por mí, se pagó un importe económico importante. Dentro de ese importe económico también vino Gerardo a jugar al Málaga como parte de pago. Fue una operación que le salió redonda al Málaga y yo estoy muy contento por ello porque cuando te encariñas tanto con un club, con una ciudad, lo mínimo que puedes hacer es devolverle con creces lo que han hecho por ti. Y yo estoy convencido de que aquel traspaso mío al Valencia fue muy importante para ese periodo actual del Málaga a nivel económico, ayudó mucho al club y estoy muy contento por ello. Por cierto, estuviste ahí unas cuantas temporadas en Valencia, pero también hay que resaltar la llamada del Atlético de Madrid. No sé si te sorprendió o... Porque es verdad que nos has comentado, ¿no? Que al principio, antes de ir al Málaga, en el Mérida ya recibiste una de las ofertas era del Atlético de Madrid. Y al final en ese momento es como que se da esa operación que hace unas temporadas en ese momento, ¿no? Que había sido posible, pero que por las circunstancias, ¿no? Había aparecido el Málaga y tal, ¿no? Sí, esto fue diferente, esto fue un préstamo, una cesión. Sí. Aquello, me acuerdo cuando estaba en el Mérida, era en propiedad, 4 años de contrato. Acá lo importante fue la primera temporada en el Valencia, logramos salir campeón de liga después de 31 años. La verdad que con Rufete siempre hablábamos eso, tuvimos mucha suerte y éxito en esa temporada porque llegar a un equipo que hace 31 años no es campeón, con la grandeza del Valencia y el primer año levantar la Copa, o sea, la Liga Española contra el Real Madrid de Zidane, que debutaba en la Liga ese año. Después la segunda temporada, bueno, jugamos Champions, hicimos una muy buena temporada también. Pero en la tercera, Rafa Benítez viene a hablar conmigo, habían fichado a Momo Sissoko, gran futbolista, y yo quería seguir teniendo continuidad en minutos y me dijo que no me podía garantizar los minutos que yo quería, pero que había 3, 4 equipos que estaban preguntando por mí: Zaragoza, Deportivo La Coruña, Atlético Madrid. Después Gregorio Manzano me llama y mis representantes me dicen que ya estaba solucionado lo del Atlético Madrid. Yo le dije que sí, que era el equipo que quería ir, que me seducía jugar ahí. Hice una temporada muy buena. Ese año de sesión me encariñé mucho con el equipo también. Jugué 41 partidos nuevamente entre Liga y Copa del Rey. Me permitió conocer excepcionales futbolistas de trayectoria como Aguilera, Santi, el Mono Burgo, el Cholo Simeone, futbolistas jóvenes como el Niño Torres, Ibagaza, Lecky, Pínola, Jorge, Enano, futbolistas que ya tenían un nombre pero eran jóvenes. Y después me tocó volver al Valencia para jugar 2 temporadas más ahí. Después de esas 2 temporadas ahí en Valencia, vas a aterrizar en Mallorca. Y más o menos pasa una cosa parecida, ¿no? El Mallorca yo recuerdo que estaba de vacaciones en Uruguay, las vacaciones navideñas, y me llama Héctor Cooper, que era entrenador del Mallorca. Héctor Cooper fue el que me pidió para el Valencia y para el Inter de Milán cuando yo ficho en el Valencia. Este, y después de pasado 4 temporadas me vuelve a llamar. Yo estaba en Uruguay de vacaciones, que quería contar conmigo. El Mallorca tenía mucho problema para irse al descenso. Y desde enero que recalé en el Mallorca hasta junio fue un sufrimiento tremendo de ganábamos, pero nuestros rivales directos ganaban también, siempre en la zona roja, en los últimos tres. Y el último partido jugamos con el Betis en Solmoix y empatamos, el Betis clasifica a Champions y nosotros nos salvamos del descenso en la última fecha, que fue como para nosotros clasificar a la Champions. La verdad que estar en zona de descenso
Es algo, es dramático, es algo estresante. Yo siempre le digo a todo el mundo, le digo, es más estresante estar en la zona de descenso que estar luchando por un título o algo, porque te jugás mucho, ves que ganás o que haces los deberes, cumplís, sumás 3 puntos, pero después sabés que el rival que está más cercano a ti, fuera del descenso, también gana. Entonces van pasando jornadas tras jornadas y no ves la luz al final del túnel, o sea, todo se oscurece. Hasta que, bueno, hay que seguir confiando y nosotros nos salvamos esa última fecha. Salvarse, Gonzalo, ¿qué sensación es para un futbolista? Tú has tenido también ese privilegio de ganar títulos, por tanto puedes compararlo también con el ganar títulos. ¿Lo ves a la par? ¿Ves algo mejor que? ¿O cómo ves esa sensación, por ejemplo, esa salvación en la última Ah, jornada con el Mallorca? eso mirá, yo te digo, ganar títulos te da jerarquía, te permite escribir parte de tu historia futbolística, pero salvarte del descenso con ese sufrimiento que conlleva en la última fecha salvarte y pasás unos 4, 5, 6 días festejando porque lograste el objetivo. Aunque el objetivo sea salvarte del descenso, el estrés emocional, el estrés que tenés futbolístico, que llegás a tu casa, estás con tu familia y decís ganamos, pero ganaron mis rivales directos, seguimos ahí, hacés los deberes a domicilio, a domicilio, pero tu rival ganó de nuevo y bueno, y van pasando las jornadas y no podés salir. Yo creo que los dos son muy disfrutables, pero diferentes disfrutes. Uno es a nivel de jerarquía, que son los títulos, que eso te queda para todo el resto de tu vida, y el otro a nivel de estrés, a nivel de respirar y decir, estoy tranquilo, logré mi objetivo. La verdad que sí, que yo más o menos me lo imagino así, pero claro, es que contado por ti que lo has vivido de primera persona, es que al final uno dice, guau, es que yo me pongo en tu pellejo en la última jornada que dices, tenemos que hacer los deberes sí o sí, porque si no al final o no me van a hacer ofertas estos equipos, o voy a defender a un equipo que al final es una desilusión para la afición y es una tristeza completa para la ciudad, que en Málaga lo sabemos de sobra. Y nada, eso tiene que ser una satisfacción. Qué locura. Después vuelves al Valencia. Y allí en el Valencia, otra vez más o menos del estilo, ¿no? El tema. Y ya después irás al Hércules. Después vuelvo al Valencia, sí, estaba aquí que Sánchez Flores de entrenador, Hmm. pero cuando yo vuelvo al Valencia ya tenía que la cabeza puesta de salir. Yo quería emigrar, quería irme a jugar a Inglaterra, había alguna posibilidad, pero después entre idas y vueltas no se dio. Termino en el Hércules 2 años en segunda división, un equipo histórico, algo parecido a lo del Málaga cuando fiché, un equipo con un estadio mundialista, el José Rico Pérez, una ciudad muy turística y muy parecida a Málaga. Este, pero las 2 temporadas fueron, a nivel grupal y personal, no fueron lo que yo pensaba. Pude jugar al 50% de mi rendimiento, pero lo disfruté, a nivel familiar lo disfruté, hicimos muchos amigos, habían vestuarios muy, muy buenos, este, como te dije, el nivel de vida en Alicante era muy, 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 muy bueno, muy parecido a Málaga, pero claro, después segunda división todos sabíamos que era en esas temporadas sobre todo era también un estrés emocional, un estrés futbolístico tremendo, terrible, cada partido era una batalla y bueno, cualquiera le ganaba a cualquiera y creo que cambiamos muchos entrenadores también, pero en conclusión no fueron 2 temporadas como yo quería. Fueron disfrutables a nivel de vida, a nivel de ciudad, a nivel de afición, pero a nivel de fútbol, que era el objetivo, no fueron tan. Y después de eso, bueno, vuelvo a retirarme en el año 2009-2010 a Peñarol. Yo tenía, yo siempre me había propuesto volver al equipo que me había dado todo, ¿no? Que me había permitido hacer carrera en el fútbol profesional y me quería retirar en él. Yo tenía 34 años, podía haber seguido 4 o 5 años más jugando al fútbol perfectamente, pero también estaba ya estudiando algunas cosas, haciendo el curso de entrenador, estaba la parte de la dirección y gestión deportiva, que mientras jugaba en el Hércules hice el máster y ya me estaba interiorizando en muchas cosas fuera del fútbol que me seducían. Pude poner broche a mi carrera ahí y ya empezar con diferentes aspectos
fuera del terreno de juego, pero sí a nivel de gestión. Ya después, volviendo un poco a la situación del Málaga, creo que está siguiendo más o menos al Málaga, ¿no, Gonzalo? ¿Cómo ves al Málaga después del partido de ayer? Una muy buena victoria con el Ibiza, ¿no? Y al final queda temporada por delante, ¿no? Yo pienso que la temporada está siendo irregular, pero sí es verdad que los últimos partidos han encadenado una racha positiva y de cierto optimismo de cara a la afición y a la ciudad, que seduce, porque estás a 4 puntos de la segunda plaza. Yo creo que el Castellón, que está a 9 puntos, es serio candidato a ascender directo, pero después entre Ibiza, Málaga y Córdoba va a salir. Falta mucho todavía, ¿no? Capaz me equivoco, pero creo que en esos tres equipos va a estar en la segunda plaza directa y después tenés los playoffs. Yo al Málaga lo veo en estos últimos partidos realmente con la fortaleza necesaria como para afrontar el tirón final. Tiene un gran entrenador que conoce las diferentes categorías, tanto a nivel formativo como segunda división, segunda, la antigua segunda B, primera ref en este caso. Sergio Pellicer conoce, sabe a dónde se metió, sabe que el club está un tanto inestable. Hay un nuevo director deportivo como Loren Juarro, que está haciendo un gran trabajo. Hay una estructura con un administrador judicial, un director general. Y bueno, el club está como está a nivel judicial. No es lo más apetecible, no es lo ideal, pero dentro de esa inestabilidad a nivel de club hay que intentar, dentro del terreno de juego, defender el escudo de la mejor manera y ascender lo antes posible a segunda división para acercar aún más al Málaga donde se merece estar, que es primera. Desde tu experiencia, Gonzalo, tras el ascenso que tuviste con Peiró, tú puedes hablar en primera persona de lo que es ascender y no sé si quieres mandar algún mensaje también a la afición malaguista ya para ir cerrando la charla. A ver, las épocas distan muchos, ¿no? En aquella época nosotros éramos un equipo imparable, imbatible, desde enero a junio del 99, desde el 99, sí, enero del 99 a junio del 99, que fue la racha, la avalancha de fútbol, ¿no? Del Málaga de Peiró, de segunda división. Ahí marcamos las diferencias, era un equipo imbatible prácticamente. Y comparándolo con hoy, yo creo que las comparaciones no son buenas, ¿no? Ni a nivel personal de jugadores, ni a nivel de selecciones, ni a nivel de equipos. Son diferentes épocas. Lo que sí le puedo decir al aficionado del Málaga que estamos muy, muy, muy agradecidos con ellos, a los socios, a los no socios, a aquellos que pueden ir y a los que no pueden ir, porque el Málaga siempre hubo una relación de contagio desde dentro del terreno de juego hacia afuera. Porque, ¿qué pasa? El fanático, el hincha del Málaga, el aficionado, de afuera hacia adentro, ha querido contagiar, siempre lo ha hecho muy bien, pero evidentemente la ansiedad lleva muchas veces a los jugadores inexperientes a jugar a la velocidad de la gente. ¿Qué significa eso? Que jugás con el run run en las segundas partes, cuando hay 30.000 personas en las tribunas. No todos los futbolistas saben jugar con esa presión, con esa buena presión. Yo le llamo la velocidad de la gente porque ese run run, esa ansiedad que tiene el público del minuto 15 de la segunda parte, querer ir 2-3-0, se traslada en ineficiencia, se traslada al terreno de juego en ansiedad, en mala de toma de decisiones. Pero yo le digo a la afición del Málaga que queden tranquilos, que el equipo hoy por hoy lo está dando todo. No es fácil, no es fácil, y ya van a llegar. Es una afición que está sufriendo mucho la situación de inestabilidad institucional y ya van a llegar tiempos mejores. Yo creo que lo mejor está por venir. Por cierto, Gonzalo, ya que estamos, si quieres, por favor, mandarle un saludito a un familiar mío que se llama Chito, que es bastante aficionado tuyo. Chito, un gran abrazo. Aquí estamos para, bueno, justamente para eso, ¿no? A la gente que siempre le digo, ¿no? Uno anda caminando por la calle aquí en Málaga, paseando con la familia, en el estadio, en la Rosaleda, y siente el cariño de la gente, ¿no? Eso para mí es lo que más me enorgullece, haber dejado o brindado un granito de arena para que el Málaga Club de Fútbol, institución, haya crecido, ¿no? Y te mando, Chito, un gran abrazo aquí a la distancia y gracias por ser aficionado al Málaga.
Pues nada, Gonzalo, ha sido una magnífica charla, espero que te la hayas pasado bien con nosotros y de verdad que cuando quieras volver aquí para hablar de fútbol, estás más que invitado. Tú me lo dices y lo planeamos. Un abrazo muy grande, a las órdenes, está clarísimo que hablar de fútbol es una pasión también y bueno, acá estamos también. Cuando necesiten, aquí estoy. Perfecto, un abrazo, Gonzalo, y de verdad, me he agradecido porque hayas accedido a estar aquí. Nos vemos. Abrazo grande. Chao, chao.